aldehídos y cetonas, vamos a trabajar con la nomenclatura. Los aldehídos y las cetonas, como ya sabemos, se caracterizan por la presencia del grupo funcional conocido como carbonilo, que es simplemente el carbono unido mediante enlace doble al oxígeno. Ya trabajamos con los aldehídos, en el cual el grupo carbonilo además tenía adherido un hidrógeno. Ese oxígeno le da una alta reactividad química a la molécula. Sabemos muy bien que el oxígeno es un elemento altamente oxidante. Por lo tanto, al entrar en contacto con alguna otra molécula, va a tender a reaccionar. La segunda parte del grupo carbonilo son las cetonas. Este grupo se presenta en un carbón que debe estar en el intermedio de la cadena, por lo cual jamás vamos a encontrar una cetona en el extremo de una ramificación. Siempre va a estar a la mitad de la cadena. Y lo reconocemos porque es un enlace doble uniendo a un oxígeno con un carbón. Y el carbón debe estar, como ya dijimos, en el intermedio de la cadena. Vamos a ver la nomenclatura de las cetonas según la IUPAC. Al igual que en los aldehídos tenemos otro sistema de nomenclatura. Vamos a ver primero la IUPAC y luego trabajaremos con la otra nomenclatura. En el sistema IUPAC, el sufijo que caracteriza a las cetonas es la terminación ONA, que las identifica. Como en ellas el grupo carbonilo puede presentarse en cualquier punto de la parte interna de la cadena, su disposición se indica con un número, es decir, ubico o indico en qué carbón, en qué número de posición se encuentra la función carbonilo. La posición de los grupos sustituyentes y de los enlaces múltiples se indican igualmente por el número que corresponda en la cadena. Es decir, la posición carbonilo me va a indicar la posición de los demás. No significa esto que si en el caso de la butanona, donde la función carbonilo, la cetona, está en el segundo carbón, no significa que ésta se convierta en 1, sino que debo numerar por el lado o el extremo más cercano a ella. En estos dos casos no es necesario especificar número, como se darán cuenta, simplemente es propanona y butanona, por una sencilla razón, porque como la cetona solo puede estar en la mitad de la cadena, cuando tengo 3 carbonos, ella solo puede estar justo en el de la mitad. Entonces, decir 2-butanona sería redundar, pero igual tampoco indica una incorrección. ¿De acuerdo? Entonces, perfectamente puedo decir propanona, o si lo prefiere, puede indicar el número, aunque en este caso específico no es necesario. Para el caso de la butanona, en el cual tengo 4 carbonos, donde puedo colocar la cetona es en el carbón 2, si lo cuento desde la derecha, o el carbón 3, contando igualmente desde la derecha. Igual siempre me quedaría en el segundo carbón desde el extremo, por lo tanto también sería 2-butanona. Donde quiera que la coloque, segundo carbón desde la izquierda o tercer carbón desde la izquierda, siempre será la 2-butanona. ¿Por qué? Porque es absolutamente simétrica esa fórmula estructural. Vamos a ver otros ejemplos. Si el compuesto tiene sustituyentes o enlaces múltiples, su ubicación se indica con números, siendo siempre el número menor posible el correspondiente al carbono de la cetona, es decir, a la función carbonilo. Tenemos entonces esta primera molécula. Observamos que tiene 5 carbonos y justo en el carbono de la mitad se encuentra la función carbonilo, la cetona. Numeramos, vamos a numerar, si se dan cuenta como es simétrica, la puedo numerar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Por cualquiera de los dos lados siempre voy a tener la cetona en el carbón 3. En ese caso, este compuesto se llama 3-pentanona. Si cuento de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, la cetona me queda en el tercer carbón, por lo tanto, su nombre es 3-pentanona. Si observamos esta segunda estructura, voy a encontrar dentro de esa estructura la función cetona y además la función alcohol.
En este caso, debo numerar de manera tal que la acetona me quede en un número de posición lo menor posible. Por lo tanto, debo numerar desde la izquierda. Tengo los mismos 5 carbonos. En el carbono 2 está la función cetona y en el carbono 3 está la función OH. Ahora recordemos, ellas tienen un orden de prioridad. Si miramos en nuestra tabla, vamos a encontrar que el orden de prioridad me dice que la cetona tiene preponderancia por encima del OH. Por lo tanto, el OH en este caso es un sustituyente, en cuyo caso toma el nombre de hidroxi. Vamos entonces a ver el nombre, es 3-hidroxi porque en el carbono 3 se encuentra un OH como sustituyente, hidroxi 2, porque debo indicar, en este momento sí debo indicar la posición de la acetona. 2, penta, indicando los 5 carbonos, iona, indicando que tiene la función cetona como principal. Ahora, vamos a ver qué ocurre cuando el compuesto tiene sustituyentes o enlaces múltiples. En esos casos, ¿cómo se procede? Vamos a observar esta situación en la que tengo 2 cetonas en la misma molécula. En este caso, número, observen que busco que la numeración indique la posición de una cetona en el número de menor valor, es decir, en el 2 en este caso. Es preferible numerarla por ese lado que numerarla al contrario, en cuyo caso me quedaría en posición 3. Es preferible 2,4 a 3,5, ¿de acuerdo? Entonces se prefiere esta numeración, buscando siempre que la cetona me quede en el número de menor posición. En este caso tengo 2 cetonas, por lo tanto tendría que indicar la posición de las dos. 2,4. Luego indico la cantidad de carbonos, en este caso son 6, hexa. Como son 2 cetonas, debo indicar la repetición di y finalizar con el sufijo que identifica a las cetonas, ona. Por lo tanto, el nombre es 2,4 hexadiona. 2,4, posición 2, posición 4, hexa, 6 carbonos, di, indicando 2 onas, 2 cetonas. Otro ejemplo, tenemos nuevamente una cadena que vamos a numerar. En este caso tenemos en el extremo derecho un enlace doble. Igualmente tenemos una cetona. Este enlace doble que está sobre la cadena es un enlace doble de un hidrocarburo. No confundir con el enlace doble de la acetona. ¿Cómo los diferencio? Porque el enlace doble me está uniendo carbonos, mientras que la acetona me está uniendo carbón con oxígeno. Esa es la diferencia, no confundirlos. Ahora, la numeración, ya sabemos, debe hacerse por el lado más cercano a la acetona, es decir, vamos a numerar por el lado derecho de la estructura. Numeramos 5 carbonos. En el enlace 4 se encuentra el enlace doble, por lo tanto tengo que indicarlo. Igualmente la acetona me quedó en el carbón 2. Por lo tanto, debo indicar posición del enlace doble 4, pentén los 5 carbonos en indicando que este 4 es un enlace doble, 2 para indicar la posición de la acetona y finalizo con ona para ratificar la función principal. Si el compuesto tiene sustituyentes o enlaces múltiples, su ubicación se indica con números, siendo siempre el número menor posible correspondiente al carbono de la acetona. Ya vimos aquí la propanona por la IUPAC. Veamos cuál es el otro método. El otro método no usa una numeración como tal. Observemos que en este caso, la acetona, en el caso de la propanona, la acetona está justo en la mitad de la cadena. Y si cambiamos la acetona de color, observamos que la acetona estaría rodeada por 2 metiles, 2 CH3.
Esta nomenclatura me dice que debo nombrar los dos brazos de la cetona independientemente como si fueran alquílicos. Entonces, en este caso, lo llamaría dimetilcetona. ¿Por qué? Porque tengo dos metiles unidos a una cetona. Dimetilcetona. Dos, metil, metiles, cetona, la función cetona. Esa es la segunda forma de nomenclatura que tenemos. Para este segundo caso, en el cual al lado izquierdo y al lado derecho tenemos, si observamos al destacar en color, a la izquierda de la cetona tenemos dos carbonos, es decir, tenemos un etil, y a la derecha tenemos un metil destacado aquí en azul. En ese caso, nombramos primero la cadena más corta, en este caso el metil, porque solo tiene un carbono, y luego nombraríamos la segunda cadena que tiene dos carbonos. Entonces quedaría metil, etil, cetona, nombrando primero los carbonos, la cadena carbonada más corta, el metil, seguido de la cadena carbonada de mayor tamaño, etil, y finalizando con la palabra cetona. ¿De acuerdo? Ese es el siguiente, el otro método, el método de tradicional.